El Dios de nuestros padres es el mismo Dios que usted y yo tenemos. Alabado sea el Señor es bueno. Y digo yo, y para siempre es su misericordia. Dios es grande. Vamos a leer, hermano, nos vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a una pequeña reflexión de la palabra de Dios. Entonces yo me pongo a pensar, Mateo 6 es la malvada la cifra, Mateo capítulo 6, lo vamos a hacer del 25 en adelante. Yo me pongo a pensar en veces, porque hay muchas situaciones que en veces nos separan de quizás de estar cerca de Dios. Ahorita vamos a leer la palabra, te vamos a hablar acerca de eso, de aquello que nos separa, aquello que no nos permite, aquello que nos desanima, aquello que no nos quiere dejar venir, hermano. Miren qué presión es eso. Vamos a hablar en Mateo capítulo 6 y lo vamos a hacer del versículo 25 hasta el 33. Y la palabra se lee. Vamos a esperar. Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es misericordioso. ¿Me entienden, hermano? Sí, amén. Amén. La palabra se lee como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Oye, hermano, qué precioso es. ¿Valemos más que todo eso nosotros? ¿No valéis vosotros más, mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los niños del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe qué necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cuando esta palabra está hablando el Señor Jesús, está hablando que primeramente usted y yo tenemos que buscarlo a Él. Pero en vez de nosotros primeramente nos enfocamos en lo material, en el trabajo, en los afanes. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que esto nos está separando del amor de Dios. Y como tema hermano, después, los afanes se separan de Dios. ¿Presente? Los afanes que se separan de Dios. ¿Por qué dice la palabra? Por tanto os digo, no os afanéis. Cuando el Señor está hablando esta palabra, Él sabe que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él sabe que Él tiene cuidado cómo usted se va a vestir, cómo usted va a comer, en todo. Pero ¿por qué nosotros nos afanamos tanto? En vez de lo material nos hace que nos afanemos, y resulta que en vez de lo material nos hace también que nos alejemos de Dios. Los afanes son terribles, hermano, en la vida cristiana. Yo no sé qué tipo de afán puede tener usted, o bueno, puede tener, pero bueno, tiene un afán. Al rato de la mañana, a la mañana. Ese es tu afán. Y el Señor dice, ¿y por qué te preocupas de lo que vas a comer, de lo que vas a beber? Y aún sigue diciendo, hombre de poca fe. Pero mire, Señor, ¿por qué decía esto? Porque sabía que nosotros dudábamos, que nos esforzábamos a traer aquello que quizás no lo vamos a entender. Quizás no lo vamos a poder obtener nosotros, vamos a trabajar. Yo sé que la palabra dice, ya no sé si el número, que el obrero digno de su salario, que no trabaja, que no toma. Pero también el Señor está hablando en esta palabra, que tiene cuidado de nosotros. Por eso que estamos hablando primeramente de esos versículos, porque el Señor, para llegar
al 6:23, donde dice buscar primeramente el reino de Dios. Primeramente. ¿Y qué es primeramente? Buscar lo que atrás. Dale primero gracias. Pero es lo que muchas veces hacemos. ¿Sabes? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos a buena mañana y le decimos gracias, Señor, por haber permitido levantarme? ¿Cuántos hacemos? Bien, así tiene que ser. Hay que darle las gracias a Dios. Cuando nos acostamos por igual. Señor, gracias, Padre, por todo lo que usted me ha dado en este día, Señor, por la vida, por mis hijos, por todo, Señor, los alimentos, Padre. Así hay que decirle al Señor, estar con Él. A Mateo 6:6 dice que cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te oye en secreto te va a recompensar en público. Ese es el Dios que usted tiene. Ese es el Dios que yo tengo, hermanos. Ese es un Dios que nos ama. Ese es un Dios que no quiere que nosotros nos perdamos. Es un Dios que quiere que nosotros nos preocupemos quizás por estar más cerca de Él. Cuando usted y yo estamos más cerca de Dios, sentimos una fuerza, sentimos algo que nos está protegiendo. Pero es necesario buscarlo. Pero a veces quizás venimos, pero quizás no le ponemos atención a buscar. Y el Dios nos ama, por eso que nos dice aquí que no nos estemos afanando tanto. ¿Por qué nos afanamos? Es un problema grande. El Señor Jesús le decía quizás a sus discípulos o quizás a todo el pueblo, le decía, no se afanen. Yo sé lo que ustedes necesitan. Yo sé que ustedes se van a alimentar. Yo sé que ustedes se van a vestir. Yo sé que ustedes necesitan todo. Y yo se los voy a dar. Pero el hombre, hermano, siempre dudamos. Y como el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, le decía, hombres de poca fe. Oiga, como le decía el Señor. Pero nosotros, hermanos, yo no sé cuál será el motivo, porque nosotros no ponemos la mirada donde la tenemos que poner, sino que la ponemos por otro lado. El problema grande del cristiano es que primero le damos el lugar a los afanes. Pero igual siempre es necesario. Sí, es necesario. Es necesario. Yo sé que es necesario trabajar. Pero dice la palabra que en primer lugar, buscar primeramente, y primeramente significa darle el primer lugar a Dios, al Rey de Reyes. Es darle el primer lugar a Dios. Pero nosotros lo damos a los afanes. Hacemos lo contrario. No hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Por eso que el Señor aquí en estos versículos anteriores, antes de leer el 6:33, nos habla de todo aquello que posiblemente nos puede separar de Dios. Por eso él decía bien claro, no se anden afanando. Miren Salomón, pero ni Salomón se vistió como las flores del campo. Pero ni Salomón, decía el Señor, se vistió como las flores del campo. Mirad, decía que las aves del cielo, que no siembran, oigan más, ni ciegan, ¿qué más? Ni recogen, ni granero, y vuestro Padre Celestial alimenta. ¿No valéis más vosotros? ¿No valemos más nosotros que todo eso? Si el Señor lo está diciendo en su palabra, el Señor nos está hablando en esta tarde que usted y yo tenemos un valor ante sus ojos, ante Él. Porque nosotros no aprendemos a valorar lo que Dios quiere de nosotros. Porque nosotros no le empezamos a dar el primer lugar al Señor, como dice la palabra. El marita va a ir al cuerpo y dice, no, yo tengo que ir a hacer tal cosa, afán. El manager va a venir, no, y dice que tengo que salir con él, afán. Y también esta tarde no tiene nada que hacer. Y lo perdemos en el alimento que el Señor envía. Sí, toda palabra que el Señor envía es para el bien de cada uno de nosotros. Es para el bien de cada uno de nosotros, sea como sea, venga de edificación, venga de salvación, la palabra es para nosotros, de parte de Dios. Parte de Dios. Por eso que el Señor decía, busquen primero. Busquen primeramente el reino de Dios. Y las demás cosas vendrán por añadidura. En pocas palabras, el Señor se encarga de lo que nos hace mal. Creemos, si lo hace. El Señor conoce
Conoce lo que Él dice las añadiduras. Él sabe de lo que nosotros necesitamos. Él sabe que usted y yo tenemos que vestir. Él sabe que nosotros tenemos que alimentar. Él sabe que nosotros tenemos que ir a trabajar. Él sabe que nosotros necesitamos quizás finanzas para seguir adelante. Él conoce la situación de cada uno de nosotros. Pero a veces nosotros no lo buscamos a Dios. Hay veces se presentan situaciones difíciles que nos podemos pensar, y entonces yo estoy platicando con un hermano que me dijo, mi hermano que dice que yo ya perdí todo. Mi hermana le dije yo, sigue adelante. No, ese hermano me dijo que viera cómo estoy llorando por recibir esto, pero yo no lo recibo. Pero a veces el hermano sabe qué le voy a decir. La voluntad de Dios va a ser cuando Él quiera, no cuando nosotros queramos. No, nosotros no podemos acondicionar a Dios. Nosotros no podemos decir, Señor, yo mañana necesito este milagro, yo quiero esta sanidad, yo quiero tener esto y esto. No. Dios es bueno con nosotros. Pero también, hermanos, tenemos que entender que el Señor nos habla y nos dice que no nos afanemos demasiado. Y dice, y sigue diciendo aquí, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? A veces tienen hasta 10 vestidos y siguen comprando más. Y solo un cuerpo hay. También es nuestro vestidito. La goma es la. Y no es así la cosa. ¿Por qué os afanáis por vestirse? Y la palabra lo está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué os afanáis por vestirse? Nosotros tenemos que entender, hermano, que todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. No, pero yo trabajo, por eso que tengo lo que tengo, no, dice que lo tiene porque Dios le permite que se levante. Por eso. Es que como yo tengo una hija, no es el padre, sí, pero Dios lo permitió. Dios permitió que se preparara, Dios permitió que esté donde esté. Porque cuando Dios dice hasta aquí, de verdad, y sigue diciendo, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y mire, dice aquí, considerad los niños del campo, dice, ¿cómo crecen? No trabajan, ni hilan. O sea, que en pocas palabras no hacen nada y el Señor la mantiene bonita. Continuamos nosotros que somos hijos del rey. Usted es una hija del rey, hay una alabanza que dice que mi hermano José María la canta. Somos hijos del rey, dice. Y cuando dice somos hijos y tenemos derecho también a decir al Padre, yo necesito esto, pero como Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que usted y yo creen. Pero Dios dice que no, Salomón con su gloria se vistió así como uno de ellos. Dice allí, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Que a veces nosotros, hermanos, nos preocupamos tanto por nuestro cuerpo, por los alimentos, por lo que vamos a beber, sabiendo que todo lo que recibimos viene de Dios. Viene de Dios. Entonces yo digo, ¿por qué nos afligimos tanto? ¿Por qué? ¿Por qué esa gran preocupación en nosotros? ¿Por qué, digo yo, a veces no me pongo a pensar, por qué lo sé? Buscar el reino de Dios. Porque dice que las ayudas se encargan, Señor. Vamos a leer Filipenses 4:6, hermano, vamos a leer un poquito, unas 12 citas. Filipenses. Filipenses le dice 4:6. ¿Qué dice? Y seguimos hablando de los afanes. ¿Qué toma la palabra? Por nada estéis afanados. ¿Por qué se afana tanto? ¿Por qué? Si la palabra está diciendo, por nada estéis afanados. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Cuál es el problema que tiene usted que no se lo puede presentar a Dios? ¿Cuál es la situación que usted está pasando que no se la puede presentar a Dios? Con ruego y acción de gracia, presentar vuestras peticiones. Hermano, pero ¿por qué andamos nosotros queriendo buscar por otro lado lo que no vamos a encontrar en Cristo? En Cristo lo vamos a encontrar todo. Por nada estéis afanados, iglesia, por nada te afanéis. Por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Dios del Padre, por ruego y oración con acción de gracias. Hagámoslo. Sentimos atribulados, pues sentimos al Señor. Sentimos una angustia, abrimos con el Señor. Sentimos que estamos totalmente pésimamente, lo sentimos mal. Entremos en oración. Y bueno, porque cuando el problema es grande, usted lo que tiene que hacer, hermano, es clamar. Cuando es demasiado grande, el problema es clamar, ya. Clama a mí, y ¿cómo dice? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero para conocerlas, caminemos con Dios. Caminemos con Dios. Para conocerlas. El reino, lo que el Señor manda, lo que el Señor quiere de su iglesia, lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Que tratemos de una manera de no haya mucha preocupación, mucho afán, mucha aflicción, porque sabe lo que pasa, no hay enfermedades. Cuando hay demasiados afanes hay enfermedades, vienen desalientos, vienen desánimos. ¿Qué es lo que no viene cuando hay un afán? Que hay una tribulación por allá, es parte del afán. Entonces tenemos que tratar la manera de que eso no esté en nosotros, porque el mismo Señor nos está diciendo que por qué nos afanamos tanto. No lo tenemos que hacer. No lo tenemos que hacer. Pero yo no sé qué significa que el Señor nos habla de esta manera, porque quiere que su pueblo lo busque a Él primero, que lo busquemos a Él. Que la prioridad sea Cristo en nosotros, sea Él en primer lugar, no andamos dando lugar a otro. Pero a veces el problema, el dinero a veces nos separa. A veces el dinero nos separa de estar cerca de Dios. Nos separa de una paz. Dice Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es el amor a Dios. Pero ¿sabe qué? El Señor no aborrece la riqueza, hermano, si no podemos tener dinero. Él no aborrece, pero ¿sabe qué aborrece el Señor? El amor a la riqueza. Porque el amor a la riqueza se va a separar de Dios. Cuando hay dinero, piensa. Mateo 6:19, si no me equivoco, no hay personas en la tierra donde la polilla y los incorruptos y ladrones ni ni hurtan. Si no hacerlos en el cielo, donde ni la polilla ni los incorruptos ni ladrones ni ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, fíjate, ahí está el corazón. Cuando hay riqueza, ay Señor, nos tiramos de Dios, nos separamos de Dios. Pero que eso no lo haré. Mejor que nos acerque más al Señor, que nos acerque más a Dios. Eso es lo que yo he entendido cuando el Señor habla de sus manos. Y quiere que nosotros debemos poner lugar a Él, que sea Él el centro de nuestras vidas, que sea Él que gobierne nuestro corazón, nuestras vidas, que sea Él, hermano, el que nos dé el caminar que usted y yo necesitamos. Porque cuando nosotros hacemos eso, hermano, nosotros estamos dando el primer lugar a Dios. Y buscar a Dios es lo mejor que podemos nosotros tener. Es el mejor regalo. Dios se despojó de lo que más amaba y envió a su Hijo, hermano. Mire qué amor tan grande, el amor del Padre. Y no solamente por nosotros, sino que dice el amor para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. No dice sobre el no, al mundo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué se necesita para tener vida eterna? ¿Qué se necesita?
creer. Para todo aquel que cree, no se pierda, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en vez de qué sirve que yo ande lanzando, ande dando en lengua, ande diciendo, ande haciendo, si no creo. Yo tengo que creer en la palabra. Porque si no creo que todo aquel que en él cree, tendrá vida eterna. Tendrá vida eterna. Es necesario creer en el pueblo. Es necesario creer en aquel que vino a morir en la cruz de Calvario por amor de nosotros. Es necesario creer en aquel que resucitó al tercer día. Es necesario creer, hermano, en aquel que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su vida y por mi vida, guardándolo. Es necesario creer, hermano precioso, en aquel que dijo, consumado es. ¿Y por qué dijo esa palabra del Señor? Porque había cumplido su ministerio. El Señor nos ama a todos. Y tenemos que entender que ese amor es grande. El amor para usted y para mí y para todos aquellos, incluso. Dice, no te ruego por todo esto, sino por lo que no han venido, dice el Señor en Juan. Imagínense cómo es Dios de bueno. Porque Él sabe que todos van a llegar al Señor. Él no quiere que nadie se. Él no quiere que todos quieren que procedan al arrepentimiento, se convenzan de que el único camino para la salvación es Cristo Jesús. No hay otro camino. Dejemos de andar buscando caminos. Pero miren, hermano, yo estaba leyendo en Mateo 6, parece de los caminos del Señor. El camino ancho y el angosto. El camino ancho, ¿sabes que te da deseos, te da pasiones, te da deleites, pero no te da lo que el Señor te va a dar. En cambio, el camino angostito alimenta el alma. Ese es el camino. Ese es Cristo. Vamos a leer, hermano, 1 Pedro 5:7 para ir leyendo el mensaje. 1 Pedro. ¿Cuál es el problema de nosotros? Los afanes son parte de las ansiedades. Y las ansiedades destruyen. Una ansiedad que hace que te sientas bien mal. Y por eso aquí en Pedro capítulo 5 de Jehová 7, no me equivoco, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Echando, dice, toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál es el problema que no puede resolver Cristo? ¿Cuál es la tribulación que el Señor no te puede quitar? ¿Cuál es la ansiedad que Dios no te puede quitar? Que te dice echar sobre mí todas vuestras ansiedades, todo aquello que te está desesperando, aquello que te está destruyendo, aquello que te quiere separar del amor de Dios. Echar sobre mí todas tus ansiedades. Échelas, hermano. Que el Señor te está diciendo, echémosela. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y cuando dice así al Señor, Él sabe lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Él tiene cuidado. Él tiene cuidado de su vida y de mi vida. Él tiene cuidado de todos nosotros. El Salmo 55, 22. Usted sabe que los afanes